Muchos recuerdan a la coalición Mapogo por lo poderosa que fue, por las hazañas que lograron y por el enorme territorio que gobernaron. Algunos dicen que fue la coalición más poderosa de los últimos tiempos. Muchos hablan de sus integrantes, como el gran Mr. T, el valiente Cola Torcida, el desaparecido Rasta o el líder y experimentado Maculo. Relato, información e historias sobre estos leones sobran en cantidad, pero hasta la fecha muy poco se sabe o se habla sobre qué pasó con los hijos de estos reyes, que se iban a convertir en grandes machos e iban a seguir el legado de sus padres. En realidad, poco se sabe de la descendencia que dejaron estos 6 leones. Se dice que coaliciones de leones como los Majingilanes o los Celatis espantaron a estos y no lograron sobrevivir. Otra teoría dice que los Mapogo dejaron más crías hembras que machos, y que de una hembra, quien fue la hija de los Mapogo, nació un cachorro, uno que iba a ser diferente a los demás e iba a sacar a relucir toda la sangre de sus abuelos y alguna vez dueños de la tierra del Sabizán, los Mapogo. Este león se llamó Ottawa. El macho Ottawa llegó al mundo a principios del 2015. Vino en un momento muy complicado, ya que sus abuelos los Mapogo habían fallecido. La llegada al mundo de un indefenso cachorro Ottawa se dio en una época donde acechaban diversas coaliciones a su alrededor, como los Birmingham o los Matimbas. Este cachorro se convirtió en un joven muy grande, fuerte y estaba entrando en su mejor momento. Bien sabemos que los leones machos encuentran su dominio en números. Cuantos más machos hay en una coalición, más posibilidades habrá de que la coalición sea dominante y reine mucho más territorio. A pesar de que el macho Ottawa era grande y atravesaba por una edad buena, no resultaba ser una gran amenaza para el resto de leones que habían formado sus coaliciones y reinaban en Londolosi. El macho Ottawa gran parte la pasó en solitario y tuvo que ingeniárselas para sobrevivir, sabiendo que grandes coaliciones a su alrededor representaban una gran amenaza. Cuando llegó el tiempo de que se convirtiera en adulto y enfrentar los grandes retos de la sabana africana, lo hizo. Para el año 2020, este rey dominaba la manada Mangeni, donde engendró a su primera camada de cachorros, convirtiéndose en un padre muy tolerante con estos. El macho Ottawa se había convertido en un macho muy bonito. La melena le había crecido y se le veía en muy buen estado. Sus rugidos eran sumamente fuertes. Se le notaba que era digno descendiente de los poderosos Mapogo. A pesar de estar reinando solo, jamás se intimidó con las coaliciones numerosas que estaban a su alrededor. Donde había rugidos de otros leones, él se iba a la acción. Tenía un poco el carácter de su abuelo Mr. T, pero eso le iba a jugar un poco en contra en el futuro. Y así fue, en este mismo año, 2021, el macho Ottawa diría adiós a la Gran África. Una noche de mayo, el gran Ottawa decidió salir en busca de nuevas tierras y nuevas manadas. A pesar de que no tenía ningún compañero de coalición, salió decidido y en dirección hacia la parte central de Londolosi, donde los reyes eran los machos Birmingham, que inclusive estaban en su mejor momento de reinado. Aún así, a pesar de que los rugidos de los Birmingham, el macho Ottawa no se acobardó. Y en el amanecer, siguió en camino de la conquista de un nuevo territorio. El macho Ottawa seguía con determinación los rugidos de los Birmingham. Se sentía victorioso, pero lamentablemente ese fue el último día en el que el nieto de los Mapogo vería por última vez la luz del día. Y así fue como finalmente, cuando el sol recién se escondía, el valiente macho Ottawa entró en territorio reinado por los Birmingham. Y a pesar de la desventaja numérica, quiso enfrentárselos, y así fue.
luchó con ellos. Lamentablemente el resultado, como se suponía, fue desfavorable. Aunque el macho Ottawa era un león muy fuerte y tenía un carácter de lucha estupendo, era poco probable que derrotara a una coalición que estaba pasando por su mejor momento. Algunos rangers de la zona pensaron que en un futuro el macho Ottawa sería el rey de la mayoría de tierras de Londolozi, pero toparse con los Birmingham hizo que la historia que se pensaba dé un giro inesperado. En mayo del 2021 nos dejaría el que sería el último descendiente de los leones Mapogo, un león estupendo que tenía los genes de sus abuelos, como el carácter del gran Mr. T, la valentía de Cola Torcida y la audacia del gran Makulu, un león que a la edad de 6 años se aventuró demasiado en el territorio de sus vecinos los Birmingham y se encontró con una respuesta fuerte de los machos dominantes, pagando así el máximo precio. El macho de Ottawa era un león hermoso, con su impresionante apariencia y su lujosa melena lo convirtieron en un firme favorito entre los entusiastas de leones. Como nieto de los Mapogo, su viaje siempre iba a ser seguido con esperanzas de que se convirtiera en un gran dominante, pero lamentablemente ese viaje ya terminó. No se olviden de suscribirse, amigos, y darle me gusta. Gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente video. Yeah.